La Ventana, en Ser Podcast. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, 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 no. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 26 de julio. Rafa Panadero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías. Buenas tardes, Marta. Aquí tomando café y estrenándose hoy con nosotros en la ventana de verano la periodista Sol Alonso. Hola, Sol, buenas tardes. Hola, encantadísima. Igualmente, Sol. Igualmente. Dice aquel que nunca es tarde si la dicha es buena. Y queremos que los oyentes nos ayuden a corroborar ese refrán. ¿O no? Nunca es demasiado tarde para retomar ¿qué? Aquel curso de inglés, aquella relación adolescente. Nunca es tarde para retomar esos amigos a los que solo ves en verano o ese viaje con el que llevas años y años soñando. 900, 100, 800. Les pedimos a los oyentes que nos cuenten nunca es demasiado tarde para retomar ¿qué? Rafa, que te corto. Os pedimos eso, que nos contéis qué habéis retomado, si pensáis retomar algo que habéis dejado apartado. En el 900, 100, 800, por ejemplo, se me ocurre demasiado tarde para que Feijóo aparque el antisanchismo y busque ahora un acuerdo con el PSOE para sacar adelante su investidura. ¿Es demasiado tarde? Matías, ¿es demasiado tarde? No, aquí lo mejor que puedo decir de Feijóo es que es tan falso ahora cuando esta defensa constitucionalista de Sánchez, que por cierto no comparte Aznar, como antes cuando también le atacaba, os recordáis aquel sujeto y tal. Lo único que vuelve a demostrarse es que Feijóo es prisionero de Vox. Prisionero de Vox quiere decir que sin Vox no va a ninguna parte, pues son 33 diputados, pero con Vox tampoco va a ninguna parte porque nadie quiere recibirlo con esta compañía. Entonces lo que ha pensado, está claro, Feijóo es antes Sánchez que elecciones, es decir, antes Sánchez que repetir, por tanto, las elecciones. En cambio, para mí la situación del PSOE, ¿qué reacción debería tener Sánchez o el PSOE? Debería no, por supuesto. ¿Qué es lo que creo yo que pasará? Pues para mí Sánchez va a decir antes Puigdemont que elecciones, porque Puigdemont también es una pesada carga, pero antes elecciones que pacto con Feijóo. Es decir, antes que volver a apoyar, como pasó en el 16, al PP en aquel momento de Rajoy, no hacerlo. Y hay una teoría aquí, que es la de Feijóo, que la estamos oyendo nunca antes. Nunca antes ha gobernado la segunda lista. Nunca antes es muy peligroso porque podríamos decir nunca antes ha sido presidenta del gobierno una mujer, por tanto, según Feijóo, pues no hay que hacer un precedente. Nunca antes había habido una moción de censura que prosperara y Sánchez prosperó. Nunca antes alguien que no era diputado había sido presidente del gobierno y Sánchez lo logró. Y lo que no dice nunca Feijóo es nunca antes el PSOE había apoyado al PP, como pasó en el 16, sin un gran resultado. Y luego hay una solución, perdona, ya definitivamente, Marta, que es muy sencilla. Uno presidente y el otro vicepresidente. Esto funcionaba muy en Estados sencilla, Unidos. No sé yo, Matías. Perdón, pues ya está. Es una solución que estaba en Estados Unidos hasta 1800. Pero verás como así, en esto que dice Rafa, como mucha gente, que me refiero sobre todo del PSOE, que defiende, bueno, hay que ir con el Partido Popular, una coalición, si es mantener a Sánchez, aunque sea de vicepresidente, ya no les irá tan bien. Claro, en Alemania sí hay tradición, hablando de tradiciones, de grandes coaliciones, aquí, bueno, la cultura, creo yo, y el escenario es diferente, ¿no? Bueno, y sobre todo por eso, por el contexto en el que se han desarrollado estas elecciones. Exacto. Claro. Es que aquí vuelves, Marta, a la pregunta. No es que no se pueda, es que claro, después de echarles mierda, iba a decir, con perdón, ¿cómo les dices ahora, oye, hazme el favor de hacerme presidente? Bueno, Feijóo esta mañana se publicaba que estaba hablando de buscar a socialistas buenos. ¿Alguien me puede
definir qué es un socialista bueno? Sí, aparte que esto viola el pacto antitransfugismo, es decir, ellos tienen dado que no puede haber diputados transfugas, pero resulta que si es para favorecer la investidura, pues sería un transfugismo parcial. Bueno, igual que apoyaba abiertamente también a gente que hace falsificaciones de ropa, ¿no? O sea, es una cosa. Y empezó la campaña ya diciendo, llamaré a los varones, o sea que ya estaba claro lo que iba a querer hacer. Estoy pensando que hay otros que también hoy estarán pensando si es tarde o no para retomar viejos planes, ¿no? Todos esos diputados que se han quedado sin escaño. Echenique, por ejemplo, se recupera su puesto como investigador en el CSIC. Sí, Inés Arrimadas no está claro qué va a hacer, el Mundo Val tampoco, ¿no? Igual si nos escuchan les damos alguna idea. Es demasiado tarde para retomar algo que dejamos aparcado. Se lo estamos pidiendo a los oyentes en el 900 100 800 que nos cuenten eso. Volver a fumar, Marta, no lo contemplamos. Ni volver a fumar ni volver a beber. No son retomados que nos parezcan. Bueno, volver a delinquir. ¿No? Volver a delinquir tampoco. O sea, uno se rehabilita y ya está. Bueno, la línea está abierta. Si alguien quiere llamar a contarnos esto, 900 100 800. 900 100 800. Emma Vallespinós, buenas tardes. Buenas tardes. Olga Nebra, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, vosotras sacasteis el carnet de conducir hace ¿cuánto tiempo? Uf, 20 años. 14 años. Muchísimos años. Pero nunca os animasteis a coger el coche. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Os habéis animado a conducir de nuevo? Claro, hemos retomado. Esto fue además un objetivo que lo hicimos juntas. Un día lo propusimos. No sé si hace un año ya o dos, pero ya lo propusimos. Es verdad. Porque cogemos... yo, por ejemplo, ¿no? Saqué el carnet de conducir, conduje algunos días, algunos meses, pero ya lo abandoné. ¿Pero por qué lo abandonaste? La verdad es que no hay un motivo. Bueno, a ver, cogí el coche de mi padre y me comí una esquina, ¿vale? A mi padre le costó un poquito de dinero y dijo, mi coche no lo coges más. Pero no obstante, yo no lo volví a coger porque al vivir en ciudades muy grandes, yo no me quería comprar un coche. Entonces, en las ciudades grandes y con el AVE, yo iba siempre en transporte público. A mí me gusta. Entonces, no me compré un coche, nunca cogí un coche. ¿Y dejaste de conducir durante todos estos años? ¿Y en tu caso, Emma? Yo me lo saqué hace 14 años que no conduzco, porque yo estaba embarazada cuando me lo saqué. Estaba como de 2 meses o así, entonces cuando ya tuve el carnet, algunas voces empezaron a decir, bueno, no es el mejor momento, embarazada de 2 meses, vaya que tengas, ¿no?, el típico roce o lo que sea, deja de conducir. Bueno, no deja de conducir, pero sé muy precavida y al final pues le cogí un poco de respeto, no lo cogí. ¿Qué pasa? Mi hija acaba de cumplir 14 años, no la llevé al parque de bolas, pero la voy a llevar a la discoteca, os lo aseguro. Y entonces la vas a recoger de la discoteca. Oye, perdonar, a esta conversación le falta algo, le falta música. Oh. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. Olga, Emma, no sois una excepción. Dicen los estudios que hasta un 30% de los conductores tiene miedo a conducir, o lo que es lo mismo, tiene amaxofobia. La ansiedad a la hora de ponerse al volante puede derivar en lo que os ha pasado, en abandonar el hábito de la conducción. Y volver a conducir a pesar del miedo, pues pasa en muchos casos, ya nos diréis si es el vuestro, por tener que dar clases de recuerdo para volver a coger confianza, ¿no? Sí. Apuntarse a la autoescuela, para recordar qué era aquello del embrague, si todavía tiene embrague el coche, las marchas, y eso es lo que creo que habéis hecho vosotros, ¿no? Sí. De hecho, está al otro lado del teléfono Enrique Páez, profesor en la Autoescuela Pardo de Madrid. Me suena. Conocido de Olga, ¿no? Profesor ¡qué sorpresa! Un poco. Hola, Enrique. Enrique, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Enrique, ¿es cada vez más habitual tener a conductores veteranos como alumnos? Pues efectivamente es cada vez más habitual, sí, claro. Bueno, claro. ¿Por qué? Los vehículos automáticos han dado pie a que muchas personas se animen y bueno, pues aquí estamos, reciclando a gente. ¿Y más difícil reciclar que enseñar de cero? No, yo creo que son tareas distintas, ¿no? Yo creo que partir de cero con un alumno pues tiene unas ventajas, y reciclar a una persona pues también pues bueno, pues se puede hacer. No creo que haya una diferencia entre una actividad u otra. ¿Y hay un perfil de alumno en las clases de reciclaje o alumna? Pues la verdad es que hay muchas personas que vuelven a la autoescuela también por muchos motivos. También personas que vienen de otros países que quieren conducir un poco pues a la europea,
personas que dejaron el permiso de conducir, pues o conducir aparcado un poco. Y bueno, pues hay de todo un poco, pero no hay un perfil. Sí, bueno, la persona más madura pues sí es la que más vuelve, evidentemente. Y Enrique, este conductora temeroso que caricaturizamos diciendo agarrado al volante y volcado hacia el parabrisas, ¿es más peligroso que el conductor deportivo, que se cree que va a participar en una competición automovilística? Bueno, conducir es una tarea de riesgo que efectivamente pues hay que tener cuidado cuando se conduce y bueno, pues yo creo que para conducir lo que hay que estar es atento, ¿no? Yo creo que el mejor conductor es el que está atento y el que, pues bueno, guarda la distancia de seguridad, cumple un poco con las normas, ¿no? O cumple con las normas. Pero cualquier conductor puede estar pues en una situación de riesgo en cualquier momento. Y desde luego pues que el conductor temeroso pues es temeroso, evidentemente. Dejadme incorporar a la conversación a Jorge Carrión, que es psicólogo y experto en amaxofobia, este miedo a conducir. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, un placer compartir este tema con vosotros. Igualmente, ¿la amaxofobia requiere tratamiento psicológico? La amaxofobia como diagnóstico psicológico requiere un tratamiento psicológico, efectivamente. Si realmente hay un diagnóstico o se cumplen los criterios que evalúan este diagnóstico, lo ideal es ponerse en manos de un profesional de la psicología, independientemente de que haya que pasar por la autoescuela o no. Claro. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Bueno, estamos hablando de un miedo irracional, ¿no? Entonces se tocan siempre las claves del comportamiento desadaptativo a nivel de pensamientos distorsionados asociados al miedo, relacionado con la conducción, esos pensamientos que no son proporcionales a la realidad, ¿no? Que no se corresponden al peligro real. Se gestiona la activación fisiológica que provoca esa ansiedad, y luego se pasa a una última fase que sería la exposición a la conducción, una vez que tenemos esas herramientas psicológicas para poder gestionar el miedo cuando vamos a conducir. Es que yo creo que conducir es muy atrevido. Estamos hablando de coger un vehículo a 100 kilómetros por hora. Matías, no ayuda mucho tu comentario. Están las chicas aquí encantadas. Pero tienes razón. Tranquilo, que se puede hacer. Pero yo quería preguntarle al psicólogo, ¿subirse a un avión también es un poco una temeridad? ¿La amaxofobia tiene que ver con el miedo a volar o es absolutamente distinta? Todas las fobias tienen que ver con una base ansiosa. Es una respuesta de ansiedad, ¿no? El miedo tiene que ver con la preocupación futura, con el miedo de que pase algo catastrófico. Entonces tienen denominadores comunes, efectivamente, como fobias que son, pero no tienen por qué estar relacionadas tampoco. Yo querría saber, antes estaba diciendo el señor Carrión que primero iba a la terapia y después la exposición, es decir, después directamente al volante. ¿En algún momento se solapan las dos cosas? Por la mañana voy a sesión de terapia y por la tarde me hago mi recorrido por las calles de mi ciudad. Esto es muy buena pregunta porque estamos luchando con la inclusión de esa figura del psicólogo en los centros de formación de conductores, en las autoescuelas, donde podamos hacer un papel cooperativo y colaborativo. Incluso, perdón por la interrupción, incluso en los exámenes, que es uno de los momentos de mayor tensión, mayores nervios y mayor ansiedad que solemos tener, incluso los que aprobamos y luego conducimos. Yo recuerdo mi examen del carnet de conducir que me puse más histérica que en la selectividad y que en ningún otro momento. Entonces un psicólogo allí conmigo, junto al profesor y al examinador, pues no sé. Sobre todo para esas personas, ¿no?, que realmente tienen esa sensibilidad a la ansiedad y se ponen muy nerviosas. Bueno, aquí Enrique Páez seguro que sabe de lo que estoy hablando. Yo también he sido y soy profesor de autoescuela y sabemos perfectamente que ese factor nervios influye a veces de manera determinante en el rendimiento de la persona que se examina. Entonces, siempre podría venir bien una ayuda de este tipo. ¿Y hace usted doblete como profesor de autoescuela y como psicólogo experto en amaxofobia? Pues precisamente eso quería mencionar, ¿no? Que al cumplir esas dos competencias, yo colaboro con la autoescuela con la que he trabajado casi toda mi vida, ¿no?, desde hace más de 15 años, y cuando tengo que montarme al coche de doble mando con un paciente, pues me monto y hacemos esa doble función.
incluso puedo montarme en el coche privado de la persona en una fase de ese proceso de exposición. O sea que lo ideal, aunque no haya un profesional con las dos competencias como yo, lo ideal es que haya un puente, una coordinación entre la psicología y el reciclaje si hace falta, ¿no? Que ese profesor que se monta el coche con la persona que tiene problemas psicológicos o dificultad psicológica, que esté en colaboración con el profesional de la psicología que ha estado tratando a esa persona, sería lo ideal, ¿no? Para ciertas pautas de interacción con esa persona. Estamos pidiendo a los oyentes que nos llamen al 900-100-800 para que nos cuenten eso que en algún momento dejaron ahí aparcado y que siempre han querido retomar o están retomando. Estamos hablando, por ejemplo, gracias al ejemplo de Emma y de Olga, de volver a conducir. Y nos llama Lourdes desde Cádiz. Lourdes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que eres de Cádiz, pero vives en Madrid y también has vuelto a conducir. Sí, he vuelto a conducir además en Madrid, o sea que... Mira, y la verdad es que estoy muy orgullosa. Primera plaza, sí, claro. ¿Cuánto tiempo llevabas sin conducir, Lourdes? Pues mira, llevaba sin conducir 29 años. Toma. Exactamente el tiempo que hacía que me saqué el carnet. Madre mía. Sí. ¿Y es como montar en bicicleta, Lourdes? ¿No se olvida nunca? No estoy de acuerdo. Se olvida todo, ¿verdad? Habían pasado demasiados años y realmente yo no me acordaba de casi nada. ¿Y cómo fue ese primer día? ¿Cómo fue tu primera vez? Eso digo yo. Pues mira, mi primer día en la autoescuela la verdad es que no era como yo me esperaba, porque yo creía que el profesor me iba a dar casi una clase teórica en el coche para que yo me fuese relajando, tranquilizando y al día siguiente salí. Pero a los 2 minutos de conversación me dijo, venga, estoy saliendo. Digo, pero bueno, esto no es lo que yo esperaba. Y la verdad es que me vino muy bien, porque al final lo que yo tenía era, como decía el experto, ¿no? Era un miedo totalmente irracional. Era, bueno, no sé, algo que yo me había creado en mi cabeza, pero que no tenía ningún fundamento. Y de pronto me di cuenta de que era capaz de llevar el coche. Con Oye, ¿qué es lo que más está costando? ¿El límite de velocidad, aparcar? Aparcar, a mí aparcar. Es lo que tengo que practicar más, pero bueno, lo bueno es que como yo tengo el carnet de conducir, porque siempre me lo fui renovando, ahora que casi no hay coches en Madrid, que mi calle es muy tranquilita, practicaré aparcamiento. Y esto cambia en septiembre, ¿eh? Sí, por eso. por eso tengo que aprovechar y ahora. una cosa, ¿la gente se fía de ti o dicen, uy, yo con esta que no sé si subirme? Pues mira, precisamente tengo un ejemplo muy reciente, de hoy mismo. Porque yo aún no he terminado las clases en la autoescuela, todavía me quedan 2 de las que pagué y las voy a hacer. Pero hoy le he dicho a una compañera, voy a alquilarme un coche y me voy a casa. ¿Te vienes conmigo, que vive cerca? Y me ha dicho que sí, la he llevado a su casa y luego venía a la mía. Y todo bien, todo ha ido perfecto. Genial. Sí, un subidón, la Eso verdad. Es de agradecer, sí. ¿eh? Vosotras, Emma y Olga, ¿cuántas clases lleváis? Yo ayer hice la última, que era la 8ª. Y me sentía muy reconocida con todo lo que decía ella, porque el primer día también pensaba que era una clase de hablar y yo alargaba la conversación. Yo no me recordaba, o sea, con lo que decís de ¿te acuerdas o no te acuerdas? No me acordaba ni de dónde estaba el freno. O sea, este era el punto. Me vi un vídeo de YouTube el día antes para recordar un poco los pedales, pero que sí, me mandó a mí también. Yo hice 5 clases y Enrique, que es mi profesor que está aquí, y lo que estábamos diciendo de la parte de Carrión de psicólogo, Enrique también hace un poco de eso, porque siempre me decía, escúchame, déjate llevar. Y yo, ¿pero qué es esto, Enrique? ¿Qué quiere decir dejarme llevar? No puedo. Las marchas es con la fuerza. Es el infierno en la tierra. Es el infierno. No, es pero como suave, Olga, suave, ¿verdad, Enrique? ¿Cuántos días? Pues sí. Oye, sí, cuando uno pierde el hilo de conducir, pues tiene que seguir un poco el relato del profesor. Eso me encanta, el relato del profesor. Sí, Enrique, es mejor, Enrique, conducir en compañía, por esto que decía ahora Lourdes, ir con alguien para estar más tranquilo y perder esta ansiedad. Pues claro, eso es una ayuda. Sí. Bueno, depende de cómo sea, perdón. Cuando yo aprendí a conducir, yo digo, con que vaya un niño pequeño aquí al lado mío ya. Pero también es depende de cómo sea el compañero, porque hay gente que pone muy nerviosa a los hay conductores. O sea, hay gente que está todo el rato luego está el copiloto que conduce por ti. Sí. Pero yo tengo que decir que este fin de semana, por cierto, Enrique, he cogido el coche de mi cuñada, que mi cuñada es maravillosa, Rosa, y conduje un poco, me sentí bien. Ya sabes que yo en autovía y en carretera me siento bien. En ciudad ya sabes que no, pero Enrique, en carretera... ¿tú te sientes bien en autovía con Olga al lado o no? Bueno,
Bueno, se siente seguro con el doble mando, desde luego, eso no hay ninguna duda. Eso da cierta seguridad, cierto. Oye, Enrique, comentabas esto llevar a un niño pequeño al lado y decía antes Emma que el tema del embarazo también afectó, digamos, su miedo a coger el coche. ¿El tema de conducir con niños pequeños puede ayudar o puede complicar el tema de llevar un coche, de volver a conducir o de conducir? Bueno, es que yo creo que la sugestión de cada persona pues produce efectos distintos. Yo creo que cada uno tiene que medir muy bien sus capacidades y lo que es capaz de dar de sí. Y a la hora de conducir, pues eso es muy importante. Jorge, desde el punto de vista del psicólogo, ¿hay madres que al tener hijos tengan más reparos para volver a coger un coche? Bueno, serán esas madres que tenían reparos antes también, ¿no? Yo coincido con Enrique en que el miedo al final tiene muchas caras, dependiendo de la persona que lo sufre, y es muy subjetivo. Y bueno, esto de ir acompañado o no, yo he tenido la experiencia de que hay personas que le pone nervioso ir acompañado de ciertas personas, como habéis dicho, y otras que se sienten mejor solas o al revés. Entonces, no creo que sea el factor, siempre y cuando el miedo sea irracional, ¿no? Que ese es el denominador común. Por ejemplo, en los casos que estabais hablando, ¿no? Cuando pasáis muchos años sin conducir, de hecho, no se ha consolidado bien el aprendizaje, porque salís de la autoescuela y no consolidáis el aprendizaje. Claro, no es que lo hayan olvidado, es que nunca supieron del todo. Hay una parte del miedo que sí es racional, ¿no? Que es esa sensación de que, oye, no soy capaz de controlar esto porque han pasado 15, 20 años y ahí ese miedo es racional y puedes ir a la autoescuela a hacer un reciclaje más o menos normal. Y se puede superar. Jorge Carrión, Enrique Paz, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Muchas gracias a vosotros. Estamos hablando de retomar las clases de conducir y hay quien retoma las clases en la universidad. Carmen, desde Málaga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, yo me planteé, no es exactamente, es un aula de mayores de la Universidad de Málaga. Sí, ¿y qué está estudiando? Bueno, estudiamos distintas disciplinas, depende de lo que cada uno escoja cada año. Yo llevo ya 15 años, porque a partir de 55 años, y me apunté y desde entonces estoy. Y es aprender por aprender, que es un placer, sin nada, sin ningún fin. Claro. No es carrera, no es nada. Yo en mi tiempo pues no lo pude hacer, elegí una formación profesional, que es la que me ha dado de comer todos estos años, criar a mis hijos, y ahora lo hago pues por el placer de hacerlo, me encanta. ¿Le puedo preguntar, Carmen, cuántos años tiene? 76. 76 años. ¿Y qué es lo que más, o qué es lo que volvería a estudiar, lo que más le ha gustado? Yo ciencia, yo hubiera sido hoy científica. Oye, pues... Sí, porque además me lo dicen mis profes y todo, porque es que no sé por qué, lo entiendo muy bien y me gusta. Aquí sí que no hay miedo, ni a maxofobia, ni fobias de ningún tipo, Carmen. No, nada, yo estoy estupendamente. Cuando el nido se te queda vacío, y digo vacío completamente, porque yo estoy sola, bueno, pues en vez de tumbarme en un sofá, que yo digo que es la antesala de la muerte, pues entonces... Retoma los estudios. Me tomo y tengo mis compañeros, y tomamos café, y tengo compañía, y tengo amigos, y para nada sentirme sola. Claro que sí, claro que sí. Mujeres científicas nos hacen muchísima falta en esta sociedad. Vamos a saludar... Si yo hubiera podido, por Dios. Sí, seguro. Gracias, Carmen. Un abrazo. Vamos a saltar de Málaga a Sevilla. Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Usted qué ha retomado? Bueno, yo no tengo tanto mérito, como los anteriores Bueno, cada casos, uno el pero... suyo, claro que sí. He retomado el gimnasio después de bastantes años. Pero ya va asiduamente. Sí, ya desde octubre no he abandonado. Muy bien. Entonces, vale. Me costaba mucho. De manera asidua, así sin abandonar, pues desde los 30 años y tengo 45. Jolín, 15 años. ¿Vale? Porque antes 15 años sin empezaba, pisarlo. pero me quitaba. Qué bien. O sea, me apuntaba a lo mejor 2 meses, me quitaba, pero de manera continuada, sin fallar, con constancia, pues ha sido ahora, desde los 30. ¿Cómo ha recuperado la constancia, Rocío? ¿Ahora se siente más firme en su decisión? Pues la verdad es que sí, porque te empiezas a ver resultados. Yo creo que las 3 primeras semanas son fundamentales y después seguir alargándolo ay, por Dios. Seguir sin abandonar
te motiva porque también vas viendo resultados. Claro. Es verdad que nos apuntamos por salud, pero tampoco vamos a ser falsos. Nos apuntamos también para vernos mejor físicamente. Y la constancia es muy estimulante en estas cosas. Bueno, es la base del retomar. Claro. Y la verdad que me da energía, ¿sabes? Incluso el día que falla con lo que sea, te da coraje, ¿sabes? Entonces dices, bien, cuando ya te da coraje es que ya tienes el hábito integrado, ¿sabes? ¿Sentirse mejor o verse mejor, Rocío? Las dos cosas, pero es verdad que verse mejor gana muchos puntos, ¿eh? Claro, yo creo y anima. que... Sí. Qué bien, bastante, Rocío. pero sí es verdad que las dos cosas, claro. Gracias por llamar. Desde Sevilla nos vamos a Bilbao. Lidia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Pues muy contentos de saludarte. ¿Tú qué has retomado? La lectura. Anda. He vuelto a leer. Después de tener un niño, bueno, ya que ahora tiene 13 años, este año me han operado de los dedos de una mano y, claro, tuve que parar. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Y empecé a leer de nuevo otra vez. Y está siendo maravilloso, porque está siendo es como volver a descubrirlo de nuevo. ¿Qué libro has descubierto que te haya volado la cabeza? Pues mira, ahora estoy leyendo los libros de las hermanas y ¿Las me están hermanas encantando. de quién? Las hermanas de Lucinda Riley. Ah, que es una yo estaba pensando en saga las Bronte. Vale. No. Y la verdad es que, bueno, estoy completamente enganchada. Ha vuelto a ser como cuando leía cuando era mucho más joven. Pero la verdad. dejaste de leer, supongo, por falta de tiempo y quizás has vuelto a leer porque has recuperado tiempo. Porque ahora, también. por una Bueno, desgracia, pero que has tenido una buena mala suerte o mala buena suerte. Claro, entre el trabajo, que ya leo muchas cosas del trabajo así complicadas, que tengo que estar atenta, pues cuando llegas a casa un niño pequeño no tienes muchas ganas de leer. Claro. Y ahora de repente te paran por una operación en una mano que te ves así como un poco incapacitada para hacer otras cosas. Entonces dije, pues ¿ahora qué hago? Y nada, empecé a leer, me han regalado un ebook. Muy bien. Vamos, no puedo, o sea, ahora no lo dejes, ¿eh? No, ahora voy a todos los sitios con él y 5 minutos, 10 minutos, o sea, es que estoy completamente, vamos, y además es que me gusta haberlo retomado porque es una cosa que... Un gran hábito para recuperar, Lidia, claro que sí. Pues muchísimas gracias por llamar, Lidia, un abrazo. Igual, agur. Emma, Olga, vuestro plan a partir de ahora es... Coger el coche, claro, todo el verano. Conducir todo el verano. O sea, que tiemble la parte de Teruel que voy en agosto. La parte de autovía que vamos. tiemble. Bueno, autovía en Teruel no, carreteritas de segunda. Road movie. Oh, fill her up to the top. Well, I got nowhere else to be. Oh, today, yeah, I woke up. And the whole world was there for me. The hard time comes around, but they can't get me down, 'cause I'm way past caring, oh no. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café con Sol Alonso, con Matías Vallés, Rafa Panadero y yo. Matías, si yo te pregunto qué ves desde la ventana, exactamente no lo sé, pero debe estar una Mallorca muy monárquica o preparándose para lo que está por llegar. Sí, pero ten en cuenta lo que suele suceder, ¿no? Aquí entra dentro de la normalidad porque este verano se cumple el 50 aniversario de la familia real en Marivent. Son 50 años. Cabe recordar que Felipe VI, el rey, tiene 55, o sea que es un vínculo, vamos a decir, existencial, ¿no? Ya no desde su infancia, sino prácticamente desde que nació. Hoy vuelve para hacer otro breve veraneo aproximadamente de 2 semanas, que además con la tensión, porque también el rey, me preguntabas al principio, Feijóo-Sánchez, el rey también tiene que votar entre Feijóo-Sánchez, tiene que decidir a cuál de los dos convoca para la investidura. Es una situación comprometida y hoy se inician, por tanto, estas vacaciones. Esto además retomar, desde los 5 años estará retomando
retomando sus amigos de verano. Retomando además con muchas visitas de incógnito a lo largo del año, con muchas estancias, sobre todo para practicar la navegación, y aquí sigue la tradición de su padre, que también era un entusiasta, yo casi diría un fanático de Mallorca. Hay un detalle: mañana en la audiencia no va a haber la audiencia que es habitual del rey y el presidente del gobierno en Palma, esta vez, supongo que por toda la situación política, pero sí el rey se va a hacer una foto frente a un representante institucional de Vox, porque en los pactos PP-Vox de Baleares, como los de Valencia, por ejemplo, el presidente de la Cámara del Parlamento Regional es de Vox, Gabriel Lesene. Entonces veremos una imagen, yo creo que por primera vez, o una de las primeras veces, del jefe de Estado con un cargo institucional del partido ultraderecha. Sin embargo, lo que no va a haber es foto de familia en las típicas escaleras de Maribén, donde se ponían todos los nietos, cuñados, cuando había cuñados, claro, que ahora no efectivamente, aquello, ya sabes que la familia real iba creciendo, cuanto más crecía, también crecían los problemas, se convertía en lo que era una familia media española, al final se redujo a lo que son padres y hijos, entonces hoy la familia real son 4 personas, y esto sí que es muy probable que haya una visita a algún sitio pues paisajísticamente renombrado tal, del rey. Leticia no es tan proclive, hemos de decirlo, al veraneo mallorquín como su esposo, y sus 2 hijas, Leonor y Sofía. Lo que hace un poco el rey ahora con estas 2 semanas es guardar el palacio, es decir, mantener Maribén, donde, como decimos, llevan 50 años, para su madre, que su madre, la reina Sofía, es la auténtica señora de Maribén. Por cierto, la reina Sofía, que dice: yo no soy la reina emérita ni la reina madre, yo soy la reina Sofía, no admite el calificativo de mérito. Bueno, mucha actividad aérea hoy en la Casa Real, porque tenemos, buena parte de la familia despegando o aterrizando, porque en otra punta de España, en Vigo, hace algo más de 2 horas que ha aterrizado ya el rey emérito. Sí, pero a él sí se le puede decir emérito. Él no se ha pronunciado sobre cómo quiere que le llamen. Y es su tercera visita desde que se fue a Abu Dhabi, ¿no? Sí, fíjate, hace 3 años ya. Y como curiosidad, hoy en el aeropuerto de Vigo estaba también Núñez Feijóo, presidente del PP, regresaba a Madrid tras pasar el Día de Galicia en Santiago. Van a cosas diferentes, ¿no? El rey va a su regata, a San Censo. Dime, Matías. No, es importante esto de mérito. Bueno, esto San Censo, por cierto, ¿quién estuviera ahí ahora con la temperatura que deben tener comparado con los 30 y pico que tenemos aquí, y supongo que también tenéis en Madrid? Pero el primer destierro que sufre Juan Carlos I de su hijo, por parte de su hijo, o exilio o consejo de que se vaya, es de Mallorca. Es decir, le prohíbe venir a Mallorca en verano. Después viene ya lo que es el gran destierro. Y lo que hablaba Sol de la condición de mérito, por supuesto, no figura en el boletín oficial. Es decir, Juan Carlos I es rey de España. ¿Por qué es rey de España? Porque lo dice el boletín oficial. ¿Por qué se le mantiene el título? Por los excelentes servicios prestados al pueblo español durante estos 40 años. ¿Quién firma el nombramiento de Juan Carlos I para que siga siendo rey? Juan Carlos I. Mucho vuelo real este miércoles, pero vamos a hablar en los próximos minutos de otro vuelo que no tiene nada que ver, el del 5 de noviembre de 2021, cuando un avión hizo un aterrizaje de emergencia también en Palma de Mallorca. Sí, precisamente en Palma, pero de allí no se bajó ningún rey, se bajaron más de 20 jóvenes que saltaron del avión, echaron a correr por la pista para intentar pedir asilo en nuestro país. Fue, por decirlo de alguna manera, el primer avión patera, ¿no? Sí, y la historia de ese avión patera, con los testimonios personales de esa veintena de jóvenes, se ha recogido ahora en un documental que se llama Operación Brooklyn y que fue presentado anoche. Aimar Bretos. Está siendo esta una turbulenta noche de radio, y nunca mejor dicho, pero cuando la actualidad se cruza, se cruza. Vamos a volver al aeropuerto de Palma. Tenemos un Mike Alpha Charlie, está al oeste de Ibiza, nivel de vuelo 360. Sí, lo veo. A ver, el Mike Alpha Charlie 437 pide diverting a Palma por pasajero con coma diabético. Palma mejor, sí. Ha sucedido algo realmente extraño e inédito esta noche en el aeropuerto de Palma. Un vuelo que viajaba desde Marruecos hasta Turquía y que teóricamente no iba a hacer escala en España ha pedido permiso para aterrizar de emergencia por una supuesta emergencia médica. Yo diciéndoles: por favor, regresen a sus asientos, no pueden estar aquí. Pero iban como avanzando, ¿no? En ese documental también podemos escuchar a nuestra compañera de Radio Mallorca, Lucía Borquez. Lucía, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Te has puesto voz aparte de ese documental, ¿verdad? ¿Cómo recuerdas aquello, Lucía? ¿Cómo te enteras, por ejemplo, de que estaba pasando algo aquel día? Pues esto era un viernes, creo que eran más o menos
las 8:30 de la tarde, yo ya había salido de la radio y estaba en casa y me enteré porque recibí una llamada de un compañero del periódico El País con el que también colaboro, que me había comentado que habían visto un teletipo en el que se decía que había habido gente corriendo por las pistas del aeropuerto de Palma. Yo enseguida llamé a una compañera que estaba aquí en la radio y me dijo que era más o menos lo que había, no había mucha más información, y ya con otro compañero, con Juan Antonio Bauza, decidimos que yo subiera al aeropuerto para ver un poco lo que estaba pasando, pero es cierto que subimos un poco con toda la incógnita de saber qué había ocurrido. Yo lo primero que pensé, sinceramente, era que había sido algún tipo de protesta de carácter medioambiental, como algunas que se han repetido en los últimos años en otros lugares de Europa, pero no pensé que había sido una huida de gente de un avión. Nico Castellano, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Tú qué recuerdas de esa escena? Bueno, yo igual empecé a recibir mensajes de compañeros de la radio preguntándome si sabía algo de aquel momento pasando, y de personas que estaban bajando del avión, y luego empecé a escuchar a Lucía y a los compañeros de Mallorca, ¿no? Pero esto no había ocurrido nunca. Nunca, jamás. No hay registro de un episodio parecido en ningún aeropuerto del mundo. Y fíjate que he visto el documental, lo vi hace tiempo porque me lo pasaron Lucía y Sergio, que son los dos subdirectores. Viene con el sello de Tomás Ocaña, que es un director de documentales súper prestigioso español. Buen futbolero, por cierto, Marta, que juega al fútbol en la pachanga de los periodistas los jueves. ¿Y de qué equipo es él, como aficionado? Como aficionado del Real Madrid. No sé si quiere que lo digamos esto, pero claro, bueno, ya está desvelado, Tomás. Operación Brooklyn. Pero en la curiosidad del episodio inédito es que el máximo responsable de la Guardia Civil, que participa en el documental y al que Lucía conoce bien, narra cómo él previamente, antes del destino de Mallorca, había sido el oficial de enlace de la Guardia Civil en Senegal. Se encargaba de controlar, digamos, la salida de cayucos con las patrulleras que tiene España en las costas de Senegal y Mauritania. Y curiosamente, con el tiempo, después de tener supuestamente un destino más tranquilo, como era Mallorca, le toca gestionar la primera patera aérea de la historia, ¿no? Es una mirada muy interesante la del documental, porque Sergio y Lucía trabajan normalmente en la frontera sur española, en las pateras que llegan al estrecho, etcétera, etcétera. Y esa visión, junto con la de Tomás, queda trasladada, porque lo que hace al final este documental es humanizar las causas por las que la gente intenta quedarse en España o quedarse en Europa, ¿no? Esa ruta hacia Turquía era muy seguida. De hecho, en 2015 y 2016 yo conocí a muchos marroquíes que iban a Turquía para emprender finalmente la ruta de los Balcanes a través de las islas griegas, porque no les dejamos venir por España, y finalmente se da esta sorpresa que por cierto, Lucía narra muy bien en el documental. Por cierto, cuidado que la situación con que lo vemos hoy, en que ya conocemos todo el desarrollo, es decir, en que eran 22, pues vamos a llamarlos inmigrantes que pretendían, pues como tantos otros y con todo su derecho, venir a Europa, no es la situación de aquella noche. No, no. A mí, total incertidumbre aquella noche. La palabra de Aymar me ha gustado mucho, turbulenta, es decir, eran turbulencias aéreas. Este diverting por coma diabético, parece que no había coma diabético, ni había absolutamente nada, estaba perfectamente planificado. O sea, que fue un motín, vuelo, absolutamente, claro. Un vuelo Casablanca-Estambul, que además ofrecía unas ciertas circunstancias de seguridad. Por lo tanto, también habría que ver por qué se produjo la salida en estampida del avión de hasta 22 personas. Y cuidado, con más misterios, con personas que nunca habían estado en Mallorca, que ni siquiera sabían si venían a Mallorca, porque el avión podía haber aterrizado en otro sitio. Matías, vamos a preguntarle a Tomeu Vida, que es abogado adscrito al turno de oficio, letrado de uno de los inmigrantes que se fugaron de aquel avión, y bueno, su testimonio es uno de los que aparece también en este documental. Tomeu, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Una historia de este tipo, había visto algo así en sus 37 años de carrera, o esto está más allá de cualquier capacidad de sorpresa? A partir de los 60 hemos visto de todo, pero algo como esto no lo habíamos visto nunca. ¿Y sabe algo del paradero de su representado? Porque creo que está el caso pendiente de juicio. El caso está pendiente de juicio, mi representado quedó en libertad y entonces sé que está en libertad. ¿Cuál es su domicilio? Pues ahora no lo tengo muy claro, no lo recordaría. Fueron trasladados estos inmigrantes a la península, varios CIEs, ¿no, Lucía? Sí, después cuando se derogó el delito de sedición por parte del gobierno, se ordenó finalmente la puesta en libertad de 20 de los 22, 2 de ellos quedaron en libertad, 20 fueron trasladados, si no voy mal, a un CIE de la península, y 3 de los que hubieron en el avión quedaron en paradero desconocido, o sea, no Lucía, fueron atrapados. ¿Siguen en paradero desconocido? ¿No se ha sabido nada de esos 3? Hay 3 personas que nunca fueron ni siquiera identificadas. Es que ahí está el problema. De noche, en una ciudad que no conocían, ¿cómo encuentran los
agujeros de la valla del aeropuerto, de la alambrada que rodea el Efectivamente, aeropuerto. porque no saldrían por la puerta del aeropuerto, por las Exactamente, puertas para abatibles. escapar. Sí, claro. pero es que esto, para una persona, yo mismo, pues que llevo bastantes años en Mallorca, no sabría hacerlo. Hay una doctrina que defiende Tomeu Vidal, el abogado, que es que esto es como el asalto a la valla, lo que ha ocurrido pues en Melilla, lo que pueda ocurrir en Ceuta, pero yo quiero recordar que si en vez de venir como totalmente de una forma totalmente pacífica, hubiera sido una cosa más comprometida, era una situación muy difícil. Señor Vidal, ¿qué le contó a usted su defendido? ¿Fue algo improvisado? ¿Había algún tipo de organización? Evidentemente, yo le voy a decir que mi defendido me contó con todas las dificultades del idioma que esto fue completamente improvisado. Al estar el avión con los motores parados durante más de hora y media, la puerta abierta, pues entonces yo creo que mi cliente pensó aquello de la película Woody Allen, lo que quieras cógelo y corre. Y entonces decidió empezar a correr. Empezar a correr porque estaban en territorio del imperio y que es el territorio de donde se puede vivir bien, ¿no? Y entonces no hay más que eso, correr, salir, quedarse, entrar en el imperio, esta vez de esta manera. No es ni más ni menos que un salto de la valla. La chacota de aquella noche, la vergüenza de aquella noche, es el comportamiento de AENA, de las fuerzas de seguridad y de cómo es posible que esto ocurriera en el lugar más sensible para la seguridad en las Islas Baleares. Pues bien, ocurrió. Y fue vivido por la población como una cosa de chiste, como una auténtica chacota. Y esta chacota continuó con un procedimiento en el que se les empuró por el delito de sedición, como a los catalanes, dedicándose el Poder Judicial a algo que no tiene que dedicarse y que no puede resolver, porque la venida de gentes del sur es un tema civilizatorio, no es un tema judicial y menos aún de derecho penal. Tomeu Vidal, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Gracias a vosotros. A mí me gustaría saber cuándo podemos ver este documental, si no estamos como Leticia clausurando el Atlántida Mallorca Film Fest, que es una de las ayer costumbres se de la presentó reina. en ese festival, y supongo que en breve... Sí, durante casi todas las obras que se proyectan en el Atlántida se pueden ver durante un tiempo muy determinado en la plataforma Filmin, y después a partir del mes de septiembre creo que estará disponible en RTV Play. Y efectivamente el domingo, Leticia, en principio la reina está previsto que clausure el festival con un premio. Sí, porque suele hacerlo ella, le encanta ir. Por cierto, iba a ser el premio para Liv Ullmann, nada menos, la gran musa de Ingmar Bergman, y estoy seguro que admirada, pero está en la huelga de los actores americanos. Sí. Bueno, Lucía, compañera, muchas gracias. A vosotros. Veremos este documental Operación Brooklyn. Gracias, Nico. Eso espero. Hasta luego. A ver, Matías, Sol, ¿sabéis o os imagináis dónde podían estar ayer juntos personajes como Angela Merkel, Ursula von der Leyen y otros ministros? Viendo Barbie. Con gafas, con unas gafas especiales. Era una opción, pero no. Sí. Quien abrió ayer el festival de Alemania, Bayreuth. Fue despedido y aclamado de esta manera, es el director español Pablo Eras Casado. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por ese triunfo. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se siente uno después de triunfar de esta manera durante 6 horas? Creo que estuvisteis interpretando esta obra de Wagner. Sí, bueno, pues hoy con mucha calma, con mucha calma y mucha tranquilidad, y en casa intentando, bueno, poco a poco simplemente disfrutar el trabajo hecho en estos últimos casi 2 meses de ensayos y bien. Y por supuesto, ¿Qué ha sido más difícil? ¿Enfrentarse a la complejidad de la obra de Wagner, que creo que es la única concebida expresamente para ser representada allí en Bayreuth, no sé cómo se dice? Bayreuth. Este es Bayreuth. O enfrentarse a un público erudito como el que acudió ayer a veros. A ver, lo del público es algo en el que no puedes estar, digamos, no te puede condicionar. Evidentemente es la obra de Wagner, su complejidad y su grandiosidad lo que nos guía a todos y guía todo el trabajo, y por eso pasamos en este templo tan
tan maravilloso que es este teatro, que fue concebido por Wagner para su obra, ¿no? Tiene dificultades y tiene muchas complejidades para realizarlo, pero cuando digamos puedes controlar las complejidades acústicas es algo milagroso, y por eso peregrinan de todo el mundo aquí para poder escuchar su música. Y la polémica que había, disculpe, la polémica, diga. Sí, esto realmente lo difícil, lo del público viene después y el público es el que luego pues tiene que decir, pero es algo que no puedes estar pensando si van a... Entonces el tema de las gafas, que fue polémico ayer, que había un espectáculo de realidad aumentada, aquello no le afectó a su trabajo como director, ¿no? No, en absoluto. O sea, yo me ocupo de la música. A quien le guste más una cosa o la otra. Pablo, a partir de ahora, ¿dejará usted o dejarás de ser un joven director de orquesta? Porque todavía muchas veces cuando los periodistas escriben sobre tus andanzas y tus éxitos, siguen diciendo el joven director de orquesta. Bueno, es que es joven. Sí, es muy joven, pero tiene tanta experiencia ya. Bueno, una cosa no quita la otra. Es verdad. No me importa, a partir de una cierta edad, ya con ciertas canas, no me importa que me digan joven, o sea que... Casi mejor. No, lo único que sí que es cierto, llevo ya casi 30 años, tengo 45 años, pero llevo casi 30 años, 28 años dirigiendo, entonces, bueno, es la experiencia, pero bueno, la juventud siempre hay que llevarla. Hay una cosa que yo no conocía, esto de cambiarse de ropa al final de cada acto, 6 horas de representación, esto incluso no lo asociamos a la ópera, ¿no? De sandalias se cambió también. Sí, bueno, porque en este teatro el foso es completamente invisible para el público y el director también. Se lo concibió así Wagner para focalizar toda la atención en la escena. Y bueno, claro, son actos muy largos y muy complejos y es casi algo también muy deportivo. Y bueno, después de cada acto, pues tú tienes que cambiar de ropa, quiero decir, ponerte ropa fresca, una camiseta fresca. Y sí es cierto que dentro del foso se puede tocar y dirigir con sandalias, con bermudas y con una camiseta, o sea, no hay Queríamos llamarte, Pablo, para... Hace mucha calor allí dentro, además. Queríamos llamarte para felicitarte, porque hemos visto el triunfo de anoche y joder, pensamos que lo merecía. Así que un abrazo fuerte, Pablo Eras Casado. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Please welcome to the Elbow Combo to Toronto and to Canada, the Rolling Stones! Esto que nos contaba Pablo sonaba más a estrella de la ópera, que es él, pero sonaba casi a estrella del rock. Más que a Wagner, sonaba a Rolling Stone. Y es que hoy, Día de los Abuelos, por cierto, pues cumple años una de sus satánicas majestades, abuelo también, Mick Jagger, 80 años le caen. Así que bueno, con esta grabación de los Stones en directo en el año 77 en la sala El Mocamo de Toronto, cerramos esta hora. Feliz cumpleaños, Mick. A otro que hay que y feliz Día del Abuelo. Claro. Y le seguimos llamando también joven a Mick Jagger, porque el aguante que tiene con 80 años, eso sí que es juventud. Aguante a los estupefacientes, sobre todo. Sí. Bueno, a lo que sea. Los hay que han caído. Que la juventud hay que llevarla a puesta. Ahí está. Tengamos los años que tengamos. Matías, un beso. Un beso a todos. Hasta mañana. Seguimos nosotros. Aquí me quedo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.